nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre. Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre. Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre yo levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Gloria al Señor. Nuestra fuerza está en Él, en Jesús, solo en Él. Gloria al Señor. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre. Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Yo viviré, viviré, no moriré, su nombre yo levantaré. Declaro hoy que sano soy. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Gloria a Dios, aleluya. ¿Estamos solos? ¿Estamos solos? No, no, Jesús está con nosotros, Dios vive en nosotros, tenemos la victoria. En Tito capítulo 2, versículos del 11 al 13 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoles que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador
Jesucristo. Y uno pensaría que la ley haría un mejor trabajo enseñándonos cómo vivir, ¿verdad? Cómo enseñarnos a tener dominio propio y a guiar nuestra conducta, ¿verdad? En relación con el Señor. Pero mientras las leyes y las normas, ¿verdad?, que pensamos que son útiles e incluso necesarias, en un mundo lleno de pecado, la gente no es motivada por ellas, sino por la gracia y el amor del Señor. Eso es lo que nos motiva, la gracia y su amor. La ley restringe nuestra maldad desde afuera y la gracia alcanza nuestro corazón y nos transforma por dentro. Amén. Qué hermosa es la gracia de Dios. Nos va transformando. Cuando nos acercamos a Él y vivimos cada día, ¿verdad?, sometidos a Él, escuchando su voz, deleitándonos en su palabra, hablando con Él a diario, nos acercamos cada día más a Él. Y así, en su gracia, ¿verdad?, podemos depender porque su gracia es suficiente. Sobre mí, justo a tiempo, me mostró sobre toda imperfección, ha vencido tu amor en mi debilidad, me fortalece.
llueva sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí, bendito amor que me inundó. Oh, que tu gracia llueva sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí, bendito amor que me inundó. Que tu gracia llueva sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí, bendito amor que me inundó. Bendito río de redención, bendito amor que me inundó, bendito río de redención. Tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece. Oh, tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece. Oh Cristo. Tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece. Tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece. Oh Cristo, bendito amor que me inundó, bendito río de redención, bendito amor que me inundó, bendito río de redención. Aleluya. Bendito amor, ¿verdad? Que nos inunda. El próximo cántico, vamos a llevárselo al Padre en forma de oración, ¿verdad? Una oración que podamos decir que estamos comprometidos con Cristo, sin reservas, sin importar nuestras circunstancias, desafíos, obstáculos, sabiendo que esta clase de compromiso nos lleva a la victoria espiritual y esperanza eterna. Debemos creer en Él, obedecerle con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente, nuestras fuerzas, permaneciendo firmes en Él, para que otros crean y sean salvos a través de nuestras vidas, ¿verdad? Que otros puedan ver a Cristo. Que se pregunten por qué vivimos así, que se pregunten por qué podemos ser tan fortalecidos y tan fuertes en el Señor, que puedan acercarse y preguntar el por qué, y que tengamos esa oportunidad de decirles el por qué, porque Cristo vive en nosotros, porque Él es nuestra fuerza, Él es el que nos da esa fortaleza y ese dominio propio para responder de maneras absurdas, ¿verdad? Como la gente diría, yo no puedo creer cómo respondiste, pero es porque Dios vive en nosotros y Él es el único que lo puede hacer. Y cuando nos rendimos a Él y a su voluntad enteramente, Él hace maravillas, transforma de una manera tan especial. Y en este cántico vamos a presentarle al Señor todas aquellas cosas que quizás nos pesan, que quizás necesitamos entregarle a Él para que Él nos cambie, nos restaure, nos levante y arregle, ¿verdad? Quizás algunas conductas que necesitamos entregarle a Él, que sabemos que solamente Él lo puede hacer. Y mientras cantamos esta canción, déselo al Señor, dígaselo, entrégueselo, porque Él sí lo puede hacer y lo hará según yo me rindo a Él, porque Él está sentado en el trono y todos queremos verlo en el trono y queremos llevar a otros allá para que también lo puedan ver. Que mi vida sea un testimonio vivo
ti, estar en tu presencia y adorar. Revelanos tu gloria, te deseamos ir mucho más de ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia,
Gloria a Jesús, gloria al Señor. Te adoramos, mi Dios, en esta tarde, te adoramos y te alabamos. Seguimos adorándote en esta tarde y seguimos declarando y confiando, mi Dios, que toda la gloria y todo poder procede de ti. Y por eso, Señor, queremos en esta tarde que nos hables a través de tu Espíritu Santo, con tu poder, y que nos hables, Señor, a nuestro corazón de la forma que tú solo puedes hacerlo. Queremos mirar en tu palabra esas virtudes que desarrollamos, Señor, al saber lo que creemos, practicar lo que creemos y ser lo que debemos ser conforme a lo que creemos, como hemos ido diciendo, Señor. Permite, Señor, que cada día nuestro carácter sea cada vez más transformado a la imagen de tu Hijo Jesús, y que estas virtudes del Espíritu Santo que hemos venido viendo en estas semanas se sigan haciendo evidentes en nuestras vidas y siga siendo, Señor, una transformación como tú solo lo puedes hacer por el poder de tu Espíritu Santo, mi Dios. Te honramos y te alabamos y te adoramos, te alabamos y te adoramos en esta hora. Y a pesar de la situación que podamos tener y quizás pruebas y retos, venimos confiados delante de ti, sabiendo que tú estás en control de todas las cosas, Señor. Estás en control de todo en nuestra vida, porque eres soberano. Y si estás en control, estamos seguros en ti. En el nombre de Jesús, te adoramos, Señor. Te glorificamos, aleluya. Te damos gracias. Amén y amén. Y esta serie Creer, que hemos venido ya trayendo varias semanas, estamos en las virtudes que se supone que desarrollemos y que Dios quiere ver en nuestras vidas, sabiendo lo que creemos y practicando lo que creemos. Y esta virtud de hoy es precisamente una que se encuentra en Gálatas capítulo 5, en el fruto del Espíritu, porque nos basamos en esos frutos del Espíritu que vemos en Gálatas, que no es otra cosa que el fruto del Espíritu Santo. Yo quiero que miremos el dominio propio. Y se ha definido en esta serie el dominio propio como algo que es que tengo el poder, o que tenemos el poder de controlarnos por medio de Cristo, que tenemos el poder de que haya control en nuestras vidas por medio de Cristo. El dominio propio quizás es el lenguaje que usamos en la Reina Valera, ¿verdad? En este pasaje, la Reina Valera 60. Y esa es una palabra que quizás no se usa mucho en nuestro contexto, ¿no? En nuestro lenguaje actual, contemporáneo. Hay palabras que no se están utilizando ya tanto en el lenguaje español, ¿verdad? Pero podemos hablar de control, o ceder control, o control del Espíritu Santo sobre nuestra vida, o que hay control en nuestra vida porque el Espíritu Santo nos controla y nos dirige. Y eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Dios quiere que tengamos control y no caos en nuestra vida. Y que de alguna manera el Espíritu Santo nos dirija para que no vivamos como necesariamente queremos vivir, sino como Dios quiere que vivamos. Y si hay una palabra que quizás ya cayó en desuso en muchos contextos, o por lo menos la gente común, ¿verdad? Y en general no conocen, es la gracia. Hoy cantamos acerca de la gracia de Dios. Y la palabra gracia se ha dejado fuera. La palabra gracia es una palabra que en el lenguaje ha dejado de utilizarse tanto. Ya no se usa tanto como antes. Entonces, hay personas que se han dedicado a estudiar la gracia de Dios a profundidad, como Moody. Dwight L. Moody, gran predicador, hablaba y predicaba de la gracia, pero cuando le preguntaba a la gente acerca de la gracia, la gente no sabía de qué él estaba hablando. Y eso hace muchos años. La gente pensaba Grace en inglés, ese es el nombre de una mujer. Grace, se llama Grace. En inglés eso es lo común. En español no nos suena así. Pero la palabra gracia para nosotros puede sonar como algo que es chiste, que es gracioso, etcétera, y no al concepto bíblico de gracia. Entonces, lo que tenemos que mirar en la palabra de Dios es que realmente hay algo que necesitamos en nuestras vidas que se llama la gracia de Dios, y es algo que debemos nosotros reconocer, porque la gracia de Dios es poderosa y es lo que viene realmente a traer dominio propio en nuestras vidas. Así que mucho de esto del dominio propio va a tener que ver y se relaciona con la gracia de Dios obrando en ti y en mí, su gracia obrando sobre nosotros. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? En Tito 2, 11 al 13 dice, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que mira la relación entre la gracia de Dios y el dominio propio, el control, para ya no vivir una vida dirigida por la impiedad y el pecado, sino una vida que glorifica al Señor con la forma en que vivimos. Así que la Biblia
a menudo habla de la carne, refiriéndose quizá a nuestro cuerpo, pero también a los pecados que cometemos por nuestra propia elección. Actuamos por la estimulación de la naturaleza pecaminosa. La carne, Pablo la presenta en sus cartas. Y la carne quiere cuidarse a sí mismo y ser siempre lo primero, sin importar lo que cueste a los demás. Eso es lo que desea la carne, incluyendo, ¿verdad?, quizás irónicamente a uno mismo. Es decir, cuando yo me cedo a los deseos de mi carne, ¿qué viene a suceder? Vienen a suceder cosas en mi vida que me afectan a mí mismo y a los demás, que son en detrimento de mi propia salud espiritual y la de otros. Y la carne provoca daños cuando dirige mis acciones y dirige todo lo que hago. La carne provoca daños, incluso puede llegar a ser autodestructiva si dirige todo lo que hago, el pecado y la carne. Y en nuestro estado natural estamos precisamente separados de Dios por causa del pecado. Así que en esencia no nos queda otra opción que optar por nosotros mismos, hacer lo que queremos cuando estamos separados de Dios. Y si bien podemos tomar quizá algunas decisiones buenas, acertadas, estando aún en la carne y sin dirección de Dios, y hacer algunas buenas obras, yo no digo que no, el ser humano en general hace buenas obras, aunque no esté en Cristo, y en general puede hacer muchas cosas que son beneficiosas, aunque no esté en Cristo, pero no podemos mantener un comportamiento consistente debido a lo que somos, básicamente. A que somos somos seres caídos, dirigidos muchas veces por la carne, si Cristo no está en nosotros y si la gracia de Dios no ha obrado en nosotros. Así que el dominio propio viene por la obra del Espíritu Santo que viene a obrar. Y vemos en este verso clave en Tito, que explica que la gracia de Dios, después de la salvación en Cristo, nos da una nueva opción de vida. Después de la salvación en Cristo nos da una nueva opción en la vida. Ahora que estás en Cristo, quizá en cada momento podemos elegir nuestro propio camino o podemos elegir el camino de Dios. Ahora tienes la capacidad para elegir entre tu propio camino o el camino de Dios. A veces quizás optarás por tu propio camino y habrá pecado en tu vida, pero cuando tienes la gracia de Dios puedes optar por el camino de Dios. Tienes siempre esa opción, siempre tienes esa alternativa, siempre va a estar allí presente, porque está el Espíritu Santo en ti. Y podemos vivir no haciendo lo que decidamos siempre, sino obedeciendo a Dios a través de Cristo. Recordemos que todo lo que dijo y dice en Tito es en el poder de Cristo. Y a través de Cristo podemos poner en práctica el dominio propio en lugar de estar fuera de control. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero estamos en un mundo fuera de control. Lo que estoy viendo me parece que es un mundo fuera de control en muchos aspectos. Lo que oigo en las noticias y en algunos sectores religiosos está fuera de control. Aún en sectores religiosos. No voy a entrar en ese tema ni abundar, porque me desvío totalmente de lo que quiero traer. Pero hay sectores cristianos o llamados cristianos religiosos fuera de control en la carne. Y pareciera que la gracia no ha llegado. La pregunta clave, ¿cómo me libera Dios de las adicciones y los hábitos pecaminosos en mi vida hoy día? ¿Cómo me libera de las adicciones y los hábitos pecaminosos? Porque cuando no tengo dominio propio y la carne va a dominar mi vida, van a venir adicciones y va a venir pecados que se van a instalar en mi vida y hábitos pecaminosos que se van a instalar en mi vida. Y son autodestructivos. Y tú puedes llamarlo como tú quieras, inmoralidad, puedes llamarlo pornografía, puedes llamarlo drogadicción, el que tú quieras, alcoholismo, cualquier cosa. Pero algo te va a esclavizar. Jesús se encarnó, vino a la tierra para redimir precisamente, redimir nuestra humanidad, redimir esa carne que hay en nosotros. ¿Qué es redimir? Salvarla, liberarla, libertar, recuperar, rescatar, perdonar, regenerar. Eso es redimir. Vino a hacer todo eso contigo y conmigo Jesús. ¿Y qué es lo contrario a redimir? Es curioso que un antónimo de redimir es esclavizar. Así que si no estoy redimido por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo, entonces soy esclavo de alguna manera. También puede ser condenar, lo contrario a redimir. Condenado, esclavizado o libre, redimido en Cristo. Una u otra. No puede haber aquí confusión si somos hijos de Dios. Y si yo promuevo la esclavitud al pecado, estoy contrario, me estoy oponiéndome al plan de Dios para mí y para la humanidad. Eso viene a ser el Evangelio, redimir. Cuando hablamos de dominio propio nos referimos esencialmente quizás a domar y derrotar la carne. Domar y derrotar la carne. El apóstol Pablo lo dice en Romanos de cierta forma, quiero leerlo. Nos dice, en efecto, la ley no pudo liberarnos, redimir, porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. No puedes cambiar por ti mismo.
por el pecado, que anuló. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa o la carne, sino según el Espíritu. Mira cuánto depende esto de la gracia y el Espíritu de Dios en ti y en mí. La Biblia dice que los que no tienen el Espíritu, ¿qué pasa con ellos? No son de Dios. Muchas veces sucede eso, hay mucha religiosidad, y no estoy hablando de esta iglesia, no de ti necesariamente, pero en el ámbito hay mucha religiosidad y poco del Espíritu Santo, lamentablemente. Y eso es ley, y eso sería equivalente a la ley del Antiguo Testamento, sería equivalente a la religiosidad. Lo que la ley del Antiguo Testamento no pudo controlar a través de la legislación, hacernos mejores, hacernos más santos, no puede hacerlo. La gracia lo logró con la misericordia de Dios. Amén. Eso es lo que hace la gracia. Viene a transformarte. Nueva vida. El pueblo de Dios ahora puede vivir y revelar el carácter de Dios. Vivir de una forma distinta. Podemos vivir de forma diferente. Podemos bendecirlo y bendecir a las naciones. Mientras bendecimos a Dios, bendecimos a las naciones. Y esto es ser la persona que debemos ser en Cristo Jesús. Así que en esencia, hay quizá un ataque interno, nuestro propio, que sucede constantemente dentro de nosotros. Hay pensamientos que se alejan del propósito de Dios, hay actitudes que surgen, quizá hay tentaciones que hacen un sabotaje en nuestra vida espiritual. Eso está allí, sí, va a estar, porque la carne está allí presente. No es que se haya ido nuestra humanidad. Y hay como una intención del yo, ¿no? Del yo de recuperar el trono en tu vida. Y hay un sabotaje a veces. Y eso está en nosotros. Pero, sin embargo, hay otra influencia en tu vida a la que tienes que enfrentarte. Hay otra influencia en tu vida que está allí para tu bien. Dice 1 de Juan, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Yo le decía ayer a Bimari, si ves una carta dirigida a la iglesia del siglo XXI, de Pablo o de Juan, lo único que tienes que hacer es leer un pasaje como este, es decir, a la iglesia del siglo XXI, a los santos del siglo XXI les digo esto. Y eso sería lo que espera Dios de nosotros, a los santos del siglo XXI, lo que hemos venido leyendo. Tenemos esa influencia otra que nos reta, que es el mundo. Es una influencia externa, ahora es externa, no interna. Hablamos de la interna, esta es la externa, que resulta destructiva. Y se define el mundo como los deseos de nuestros corazones provocados por nosotros mismos al desear todo lo que vemos, teniendo quizá el orgullo como ese causante de este problema. Es un problema casi común y sistémico en cada uno de nosotros. Hay un orgullo que tiende al yo. Si usamos esa paráfrasis, ese deletreo, orgullo, quiero para mí, y no lo que Dios quiere para mí. Quiero lo que yo quiero alcanzar y no lo que Dios quiere. Y ahí es que nos desviamos. Entonces, creo que ya sea que nuestra motivación de ponernos en primer lugar provenga de nuestra influencia interna o externa del mundo, o de ambas, siempre va a haber allí un problema con la carne, que le dice a nuestra voluntad qué hacer. La carne comienza a tratar de mandar, comienza a intimidar nuestra voluntad. Entonces, hay una buena pregunta que debemos hacernos. ¿Qué es lo que yo más anhelo en esta vida? ¿Qué es lo que más me atrae? ¿Qué es lo que más me llama la atención? ¿Qué es lo que deseo en mi vida? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Y cómo podemos contrarrestar este ataque constante en nuestra vida? Quizás la mejor manera de entender el dominio propio es redefinirlo, el concepto de dominio propio, para verlo de un punto de vista distinto. Vamos a mirar esta idea clave aquí. Tengo el poder de controlarme por medio de Cristo. Cristo en mí es el poder que me pone bajo control. Cristo en mí, Cristo en cada uno de ustedes, Cristo en tu vida. Ese fruto del Espíritu puede ahora quizá comprenderse mejor, el control de Dios, cuando ves que es fruto del Espíritu. Yo me controlo cuando le cedo el control a Dios. Cuando me rindo, entonces es que hay control. No es cuando yo lucho totalmente con lo que pienso y lo que siento, es cuando me rindo que viene el control. Dios toma el mando en mi vida y en tu vida. Y logramos ese dominio propio cuando lo unimos a la práctica de esa entrega total, rendirnos al Señor. Hoy cantamos de rendirnos, creo que fue uno de los cánticos, rendirnos. En la rendición está la victoria, ¿sabes? No es en luchar todo el tiempo, es en la rendición total a Cristo. Rinde tu voluntad, rinde tu vida, rinde todo lo que hay en tu ser, tu pensamiento, ríndelo a Dios. Y ahí viene la victoria.
Lo contrario sería luchar en la carne contra el mal que hay en mí. Eso sería religión. Eso sería, wow, lo que hacía quizás el Antiguo Testamento, lo vemos en el mandamiento. Eso se queda ahí, pero nunca es consistente. Ríndete a Cristo. Rendirte a Cristo te da victoria sobre todo lo que es retante en tu vida. Sobre los deseos internos de la carne, o lo exterior, el mundo, o lo que el enemigo ponga en tu vida. Entonces, tú quieres tener control en tu vida. Quiero traerte este pasaje como lo presenta Pablo. Usó una analogía, Pablo, usó una forma, ¿no? Una poderosa analogía. No se emborrachen con vino, decía Pablo, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Esa analogía es interesantísima. Podemos usar el verso para hablar del alcohol y otras cosas, pero no. Pablo está diciendo aquí algo muy importante. Según te controla el vino, cuando te rindes a la bebida, ¿verdad? Controla tu mente, tu cuerpo. Él ahí trae consecuencias negativas generalmente. En lugar de hacer eso, deja que el Espíritu Santo controle todo. Sométete al Espíritu Santo para que Él controle tu vida y estés viviendo bajo la voluntad de Dios. Ese es el mensaje que Pablo estaba trayendo. No dejes que te controle otra cosa, además del vino también, o el alcohol. Que nada te controle, solo Dios y solo el Espíritu Santo sea lo que controle tu vida. El dominio no se trata entonces de forzarnos, sino de rendirnos al control de Dios. Es como la persona que se está ahogando. La persona que se está ahogando y va a ser rescatada por alguien, si lucha mucho en el agua, se va a ahogar y va a ahogar al que viene a salvarlo también, lo va a hundir. La gente, cuando están luchando, que se están ahogando, luchan mucho y tiran golpes. Si alguien los trata de sacar a los rescatistas, a veces hunden al rescatista. A mí me pasó, yo estuve por ahogarme y la persona que vino a rescatarme me dijo, no te muevas. Lo tuvo que decir. Déjame sacarte, porque es que tú luchas con el agua y con la situación, la desesperación. Cuando me quedé quieto, Él me sacó. Me quedé tranquilo, quieto, me rendí. Y Él me sacó. Entonces Dios tiene que hacer eso en tu vida también espiritualmente. Dejar de luchar por tus fuerzas y dejar que Cristo te rescate. Su amor te rescate, su presencia te rescate, su Espíritu Santo te rescate. Eso es lo que hacemos al someternos delante de Dios. En Proverbios nos dice, más vale ser paciente que valiente. Más vale ser paciente que valiente. Más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse, dice la Biblia. ¿Dios quiere que haya dominio propio en tu vida? Sí, claro que sí, pero lo relevante de estos versículos es que la persona que tiene éxito en cuanto al dominio propio gana una victoria mayor, más grande que el guerrero que conquistó una ciudad. Puede decirse que alguien que practica el dominio propio mantiene límites en su vida saludables, límites en su vida, como las murallas de una ciudad, están seguros y protegidos. Y ese es un medio de defensa importante, eficaz, contra las fuerzas externas que estamos hablando, que nos quieren llevar fuera y lejos de la voluntad de Dios. Así que ese dominio te lo da el Señor. ¿Y qué podemos hacer entonces con esto que venimos aprendiendo acá? ¿Qué Dios espera en nosotros? ¿Qué aplicación? Porque todo esto va a tener algún tipo de aplicación en tu vida. Todo lo que Pablo dice y todo lo que diga la teología. Donde quiera que tú mires en internet vas a ver caos y gente que peleó el dominio propio. Te digo que esto es práctico porque donde quiera ves gente que peleó el dominio propio y ves asesinatos y asaltos y abusos y borracheras y delitos sexuales y mentiras y la lista sigue y la lista se añade y cada vez cosas más destructivas y cosas que son terribles porque hay falta de dominio propio. Por eso es que es tan necesario en la vida. Estamos llenos de anécdotas en los periódicos de gente que hizo algo porque no tuvo dominio propio y se arrepiente, porque mató a alguien o está preso y no puede dar vuelta atrás, no puede regresar en el tiempo. Quisiera regresar en el tiempo, decidir distinto, pero no puede hacerlo porque no hubo dominio propio y trajo destrucción a su vida. No refrenó la emoción o el sentimiento. Muchos en la cárcel dirán, yo daría cualquier cosa por volver atrás y controlar mis acciones en aquel momento. Recuerdo a un hombre que estuvo preso porque mató a su mejor amigo en estado de embriaguez en un bar, en una barra, un bar en Estados Unidos. Todavía está en la cárcel, sigue pagando por esto. Y no recuerda lo que pasó. Fue tan terrible, estaba tan influenciado por el alcohol que él no sabe lo que pasó esa noche, pero todo el mundo dice, los testigos dicen, tú mataste a tu mejor amigo, lo apuñalaste. Y está pagando una condena y no recuerda nada. Por muchos años creyó, yo soy inocente, pero él no sabe porque no recuerda.
por el estado de embriaguez. Entonces perdió el dominio propio y en una discusión donde su amigo estaba tratando de controlarlo, lo mata. Y eso es lo que pasa cuando la tentación, la falta de control o alguna otra cosa controla nuestra vida. Vienen estragos y destrucción. Entonces tú y yo no estamos exentos de la tentación ni de deslizarnos en algún momento. Siempre, en algún momento puede que haya un momento en que haya retos tan grandes que haya algún tipo de, ¿verdad?, desliz en la vida de alguien. Puede ocurrir, pero no es lo que Dios quiere para ti. El dominio propio tiene que ser creciente en tu vida, tiene que ser algo que crece, que aumenta, que está activo, que te libra de todas esas consecuencias, que te fortalece. Así que si desarrollamos esta virtud, nuestro pecado va a disminuir y nuestro carácter en Cristo va a aumentar. Es lo que Dios quiere, que tu carácter en Cristo aumente. Sobre todo si quieres ser líder para el Señor. Si quieres ser líder, el carácter es lo número uno. Y entonces diremos, como decía Juan el Bautista, a Cristo le toca crecer y a mí menguar. Juan el Bautista, en un momento que estaba reconocido públicamente, que bautizaba, había seguidores de él, tengo que menguar. Que Cristo crezca. Pues, es lo mismo en tu vida, Cristo tiene que crecer en tu vida, tenemos que menguar para que Él se glorifique en nuestra vida, para que pueda hacer grandes cosas a través de tu vida. Tú tienes que menguar para que Él crezca. Y en la medida que Cristo gane más territorio en tu corazón, entonces menos podrá interferir la carne, ¿sabes? La carne no va a tener terreno, se le va a quedar corto el terreno, va a tener dificultades para dominar, porque Cristo está allí, está dominando esa área, crece, se fortalece y está allí Cristo. Y esa transformación va a debilitar el poder del pecado. Las cualidades de Dios se van a ver en ti. Es algo que tú y yo necesitamos mucho más de lo que sabemos. La gracia de Dios nos enseña a vivir, no a la impiedad, dice Pablo. No vivimos ya en la impiedad, ni dirigidos hacia la impiedad, ni a los deseos mundanos, sino con dominio propio. Vida es un piadosa, recta, y en una época que nadie quiere eso. En una época que pareciera que no. Pero nosotros sí, y Dios sí. Y la iglesia sí quiere hacerlo, y quiere vivir así. Dice la palabra de Dios, quiero compartir este verso, porque se parece mucho a cuando éramos pequeños. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Si algo podemos agradecer son las veces que nos reprendieron, nos disciplinaron los padres. Algunos con más, ¿verdad?, experiencia que otros, algunos lo hicieron de forma más adecuada que otros, pero nos corrigieron y nos guiaron. Necesitamos ese amoroso cuidado de parte de Dios, disciplina amorosa de parte de Dios, que nos lleva a hacer lo que le agrada al Señor. Y eso es cuando Dios dice, no vas por aquí, no te vayas por allá. Eso es pecado, esto no. Va a haber momentos en que Dios va a decir simplemente no, eso no está bien y no lo quiere en tu vida. La respuesta es lo que Dios espera de ti, una respuesta donde tú siempre puedes elegir por la gracia de Dios obedecer, por la gracia que Dios que obra en ti obedecer, porque no estás solo en esa decisión, porque ya no estás solo si tienes el amor de Cristo, porque el Espíritu Santo te capacita, entonces esa gracia te capacita. Hay un mundo donde el pecado, o lo que es la palabra pecado, se ha ido borrando. El evangelista presbiteriano Wilbur Chapman, del siglo XIX al XX, vivió él entre finales del XIX y principios del XX, un evangelista presbiteriano. Contaba la historia de un predicador metodista que con frecuencia hablaba sobre el tema del pecado. Él no andaba con mucho rodeo, él definía el pecado como esa cosa abominable que Dios odia. Y un líder en su congregación vino a él un día y le instó a que dejara de usar la palabra pecado, que sonaba muy fuerte. Le dijo, mira, doctor Blanc, se llamaba, me gustaría que no hablara de manera tan abierta sobre el pecado. No es bueno, póngale la palabra inhibición, error, equivocación, desviación de la naturaleza, pero pecado no. Suena muy fuerte. Y el predicador le dijo, el metodista le dice, entiendo lo que quiere decir, hermano. Y entonces el predicador fue al escritorio y saca una botella pequeña y dijo, esta botella contiene estricnina, un veneno. Fíjese la etiqueta roja, dice veneno. Y usted me está sugiriendo que le cambie la etiqueta que dice estricnina y le pegue una que diga vitamina. Y mientras más inofensivo sea el nombre, más peligroso será el veneno. Si es veneno, es veneno.
Si es trinina, no es vitamina. Si es pecado, es pecado. No lo puedo tapar y suavizar. No importa que si era pecado hace 100 años, es pecado ahora. Y si era pecado hace 1000, es pecado ahora. Y si era pecado para el tiempo de Pablo, sigue siendo pecado. Y Dios no lo quiere en tu vida ni en la mía. Y sabes que hasta te conviene, porque te libra de mucho mal. Cuando cedes control al poder de Dios, rindes tu vida para tener dominio propio y el pecado no dominará ya tus acciones. Hay cosas en la vida que son pecaminosas. La Escritura es clara en cuanto a esto. Y no voy a proyectar todo el pasaje, pero sí por lo menos la cita, Colosenses capítulo 3, 5 al 10. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio. Iglesia del siglo XXI. La carta de Pablo a la iglesia, a los santos del siglo XXI. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, lo cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Es lamentable que tal vez muchas personas, incluyendo algunos cristianos, van por el camino de la sociedad, pensando que no importa lo que hagan en la vida. Pero sí importa, porque Dios lo dice. Tenemos que permitir que Él y su gracia nos enseñe cómo vivir. Y esa parte de la enseñanza consiste en aprender a no tocar ciertas cosas, a decirle no a ciertas cosas. Aprendamos de la gracia de Dios. Escuchamos la palabra y aprendemos de la gracia de Dios. La gracia de Dios está en la Escritura, pero no es una gracia que te dice haz lo que tú quieras. No es una gracia barata. Es una gracia que viene a transformar y redimir. Y nos dice qué hacer y qué no hacer. Y nos dice lo que es bueno y lo que está mal. Entonces, ¿por qué no aprendemos de la gracia de Dios? El dominio propio nos lleva, y es esa disciplina, para dejar de hacer las cosas que nos destruyen, pero también para hacer las cosas que nos edifican. También viene a hacer eso. Esa disciplina saludable te va a ayudar a vivir así. Una vida de desarrollo espiritual, de crecimiento espiritual, desarrollando esa virtud del dominio propio. Las relaciones serán mejores, tu vida será mejor, se fortalecen aceleradamente, tu vida va a mejorar y esa conexión con los demás que quieren vivir de esa manera, en dominio propio, va a traer paz, lo que hablábamos la semana pasada. Va a eliminar desacuerdos, discusiones, ira, palabras inapropiadas, nos va a mantener alejados, nos va a ayudar a controlar nuestra lengua, nuestro lenguaje. Todo viene a hacerlo. Serás mejor miembro de tu familia, serás mejor miembro de tu iglesia, serás mejor esposo, esposa, padre, madre. Serás mejor en todo cuando dejas que el dominio propio y no la carne reine en tu vida. En una reunión que tuvo Randy Frazee, que es el que origina toda esta serie, le añadieron la clave al dominio propio, a la definición de dominio propio, por medio de Cristo. Tengo el poder de controlarme por medio de Cristo. Eso no estaba allí. Randy Frazee no había pensado en por medio de Cristo. Solo tengo el poder de controlarme, dominio propio. Pero él tuvo un encuentro con alguien que se llamaba George Gallup. Ustedes lo han escuchado de George Gallup, las encuestas. Y él falleció, pero él le dijo, ¿sabes qué, Randy? Tienes que ponerle allí que Cristo es el que te da la fuerza para hacer esto. Le preguntó a Randy Frazee, ¿tú has sido adicto a algo? Yo, no. Randy Frazee le dijo, no. El pastor Frazee, no. Y Gallup le dijo, yo fui alcohólico. Y yo sé lo que es estar controlado por algo. Sé lo que es ser adicto a algo. Y solo Cristo me liberó de esto. Así que digas lo que digas del dominio propio, añade que es por medio de Cristo. La esperanza está en Cristo, la transformación está en Cristo, la victoria tuya está en Cristo. Lo que tú necesitas para dominar lo que te está dominando está en Cristo, no en ningún otro lugar. No lo busques en otro sitio, solo Cristo lo puede hacer. Si te sientes atrapado, necesitas ir a Cristo, atrapado en lo que sea. Billy Graham decía que un niño pequeño estaba jugando con un jarrón muy valioso, un jarrón valioso del papá. Metió la mano en el jarrón y después se le trabó y no podía sacarla. Entonces el papá trató de sacarle la mano y no podía. Y era en vano. Y entonces el padre estaba pensando, tendré que romper el jarrón para salvar la mano de mi hijo y sacarla de allí. Entonces le dijo, hijo, intenta abrir la mano un poco, porque parece que tiene el puño cerrado y no sale. Estira los dedos así, a ver si sacas la mano. Y le dice, no papi, porque si yo abro la mano se me caen los chavos que tengo en la mano.
Los chavitos que están ahí, tengo ahí una pesetita ahí que las pierdo. A veces metí la mano para sacar los chavos. Y a veces nos aferramos a una cosa que no vale mucho y nos quedamos atrapados. Algo que no tiene valor, que te resuelve por el momento, que tal vez te da cierto grado de satisfacción leve y pasajera, pero no sacas y te quedas atrapado en eso, adicto a eso, y no hay libertad en tu vida. Y somos muchos, quizás, los que hemos estado en esa posición en algún momento de nuestra vida. Y muchos están así. Tienes que rendirte, estira los dedos, abre la mano, sácala. Ríndete. Deshazte de lo que te tiene atado, suéltalo. Para que Dios haga su voluntad en tu vida. Te invito a orar. Oramos. Dios bueno, te damos gracias en esta tarde por tu presencia aquí en este lugar, tu presencia gloriosa en medio nuestro, aún en medio de la temperatura, quizá la incomodidad. Tú estás aquí, Señor, con nosotros, su presencia. Gracias, Padre, porque miramos en tu palabra que hay poder en ti para transformar todo de nosotros, para que haya victoria sobre el pecado, para que haya victoria sobre cada una de aquellas cosas que nos detienen, que nos esclavizan, que tú vienes a redimir todo, a libertarnos, a hacer las cosas nuevas cuando nos rendimos ante ti. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros se pueda rendir delante de ti. Tú quieres glorificarte en sus vidas, quieres, Señor, hacer grandes cosas, quieres que sean líderes para ti también, pero hace falta el carácter tuyo en nosotros. Requiere rendición, entrega, tu gracia obrando sobre cada uno. Te pido que tu gracia obre en cada uno aquí, Señor, libertándoles, transformándoles, sanándoles también, dándoles nuevas fuerzas. Señor, tu gracia que es suficiente, tu gracia que es para todos. Padre, gracias porque podemos contar con tu amor y la gracia tuya que nos sostiene y nos transforma y nos libera. Y nos rendimos ante ti en esta hora, Señor. A veces queremos volver a tomar control y el trono y el mando de nuestras vidas. Queremos que tú seas quien tenga control, quien dirija y tenga el mando en cada uno, Señor, en cada una. Los presentes, en el nombre de Jesús, y los que estén escuchando en las ondas radiales. Hay amor en Cristo y gracia para transformar y sanar, restaurar. Y en una vida mucho mejor, no esclavizada, sino libre en Cristo, para vivir esa libertad dentro de los límites de Dios, dentro de tus límites, Señor. En el nombre de Jesús. Te damos gracias y toda gloria y toda honra. Pedimos que, como nos han pedido en las redes sociales, que bendigas a personas que están enfermos. Que bendigas, Señor, al pastor en Paraguay, Señor, de Francis. Pedimos tu bendición y salud para él en medio de sus retos y su diagnóstico de cáncer. Pedimos que intervengas también, Señor, en la vida de nuestro hermano Joaquín, con su situación, las piernas. Y de Tuti, felicita también con su pierna. Y pedimos que sigas obrando también en Will, si se siente mal. Will Ariel. Hagamos tu bendición con él. Y sé con cada uno y cada una. Pedimos, Señor, que así podamos salir de aquí confiados en tu gracia que nos sostiene, nos transforma y cambia todo en nuestras vidas para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, en quien oramos. Amén y amén.